iniciamos nuestro segmento Salud Omni Hospital. Gracias al Omni Hospital. Hoy conversamos con el doctor Luis Zurita, reumatólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes y gracias por la invitación. Doctor, perfecto. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica. Iniciemos por ¿qué es la fibromialgia, doctor? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad de origen un poco desconocido que se caracteriza por presentar dolor, el que habitualmente es generalizado, asociado con fatiga crónica, con problemas de colon irritable y algunas otras manifestaciones que alteran bastante la vida del paciente. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad o afección? Conocemos que las personas que padecen fibromialgia tienen problemas de lo que nosotros llamamos neurotransmisores cerebrales. Ok. Hay neurotransmisores en el cerebro en lo que son influidos por una serie de sustancias que tienen que ver con el dolor, con la transmisión del dolor, la sustancia P, etc. Y las personas que padecen fibromialgia, al tener cierta alteración de estos receptores, pues ciertas señales que no deben ser percibidas como dolor, ellas las perciben como dolor. Por ejemplo, las señales que se genera cuando uno moviliza un hombro o algo, el tendón está contrayéndose, está trabajando. Nosotros no lo percibimos como dolor, quienes no tenemos esa enfermedad. Claro. Pero eso sí se percibe como dolor en la fibromialgia. Y después está en evidencia cuando exploramos ciertos puntos dolorosos que están alrededor del cuello, la espalda, los brazos, las piernas, etcétera, y provoca demasiado dolor. Es como que si un tendón estuviese trabajando todo el día, obviamente se va a fatigar. ¿Cuáles son las personas más propensas tal vez a sufrir este tipo de enfermedad o este tipo de afección? Principalmente las mujeres y las mujeres, digamos, jóvenes. La fibromialgia se presenta entre 35 o 50 años con mayor frecuencia. Puede existir antes de este tiempo, incluso en niños, y posteriormente a la edad que refiero también. Las mujeres son las que padecen con mayor frecuencia, aunque también hay en hombres. Se asocia mucho con depresión, con ansiedad, con la forma como una persona maneja el estrés, ¿no? ¿Y cómo podemos irnos dando cuenta, por decirlo así, doctor, no sé, quizás síntomas claves que uno dice, bueno, esto no es normal? ¿Cuáles son aquellos como para uno estar igual pendiente? El síntoma clave es el olor, y el olor generalizado. Ok. Es decir, alguien que tiene dolor en los hombros, en el cuello, en los brazos, que no aparece inflamación o algo que podamos explicar o justificar ese dolor, en la que todos los exámenes que habitualmente se hacen como pruebas inflamatorias o pruebas de algunas enfermedades reumáticas salen negativas o pruebas generales salen normales, ¿no? Entonces no hay una explicación de una enfermedad para ese dolor, sin embargo la persona la padece. Es básicamente esa la forma de presentación. Muchas personas ya llegan al diagnóstico de fibromialgia después de haber padecido durante muchos años la enfermedad. Bueno, nos encontramos hablando este momento con el doctor Luis Zurita, reumatólogo, justamente, para también saber cómo se puede tratar la fibromialgia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se le podría dar a la persona que está sufriendo de estos dolores, como usted nos comentaba? Bien, podríamos decir que el tratamiento lo dividimos en dos grandes grupos, ¿no? O partes. El tratamiento no farmacológico es, diría yo, el más importante. ¿Cuál es este? Pues el que la persona que padece fibromialgia entienda que tiene una enfermedad que va a causar dolor,
pero que esta enfermedad no es capaz de alterar ningún órgano interno, no es capaz de destruir ninguna de sus articulaciones o zonas dolorosas, y que manejar mejor su estrés nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo manejar mejor su estrés? Con actividades como yoga, practicar yoga, tai chi, o alguna actividad que la llene de satisfacción, evitar las situaciones tóxicas del trabajo o familiares, o tratar de manejarlas de mejor manera. Esa es la ayuda que nosotros damos, y los grupos de ayuda desafortunadamente no funcionan muy bien en nuestro medio, pero sí mucho mejor en otros países, en donde el conversar una persona con otra ayuda mucho, ¿no? Cuando estas medidas se toman en consideración, luego tenemos las farmacológicas, y hay medicamentos que lo que hacen es bloquear la transmisión de esos neurotransmisores del cerebro hacia la periferia para que la persona no sienta o sienta menos el dolor. Lamentablemente, cuando llegamos a los medicamentos se tienen que usar a largo plazo. Doctor, usted decía de que pues fue una persona a chequear si ya tenía algún tiempo esta afección. ¿Cómo se puede quizás uno evitar o realmente darse cuenta que tiene esto? Quizás con un tratamiento, con un examen previo, o qué es lo que recomendaría usted. Bueno, los exámenes que se realizan en una fibromialgia van destinados a descartar una enfermedad que provoque dolor o que provoque la fatiga. Okay. Esta es una enfermedad por descarte. Tenemos los criterios clínicos, pero dolor puede ser producido por 100 enfermedades y fatiga crónica por algunas también. Entonces hay que descartar esto. Cuando no encontramos nada en los exámenes y tenemos los criterios clínicos, ahí decimos hay una fibromialgia. Pero también hay que considerar que hay ocasiones en que la fibromialgia se asocia con una enfermedad. Por ejemplo, es muy frecuente la asociación de fibromialgia con síndrome de Sjögren, que es una situación que seca los ojos, la boca y provoca dolores articulares, o con lupus, y entonces tiene dos procesos ahí involucrados en una persona, y es realmente complejo el manejo en esas circunstancias, ¿no? Perfecto. Doctor, ahora hablemos un poquito acerca del síndrome de fatiga crónica, que supongo obviamente no tiene nada que ver con lo otro, pero pues ¿cómo los diferenciamos o qué es el síndrome de fatiga crónica? Bueno, el síndrome de fatiga crónica es una situación que igualmente no se justifica por la presencia de alguna enfermedad. La persona está fatigada por muchos meses, amanece cansada luego de dormir, está cansada durante todo el día. Sin embargo, cuando vemos cómo está su corazón, está perfecto, sus pulmones están bien, no está anémica, no hay nada que nos justifique ese cansancio, ¿no? Entonces eso le llamamos un síndrome de fatiga crónica. No hay que confundir esto con la fatiga crónica o la fatiga que puede tener una persona que tenga un cáncer o que tenga un hipotiroidismo o que tenga alguna enfermedad. Cuando no tenemos ninguna enfermedad de base, llamamos fatiga crónica, así simplemente, y esta se asocia mucho con una fibromialgia. ¿Y qué? Sí, vale. Doctor, ¿quiénes son las personas más propensas a sufrir de esta fatiga crónica? Comparten mucho lo que mencionábamos en relación a fibromialgia, las mujeres con más frecuencia y las personas que están cargadas de estrés, o sea, las personas que tienen de múltiples responsabilidades y que manejan de alguna forma el estrés, caen en una situación de fatiga crónica, ¿no? Muchas veces sin fibromialgia. Entonces, empresarios que trabajan mucho, políticos, etcétera, y puede llegar a una situación que llamamos surmenage, en la que ya la persona siente como que no puede ni siquiera caminar o respirar, y realmente todo está relacionado con fatiga crónica. ¿Cómo se la trata? ¿Cómo tratamos esto?
Manejo es básicamente de psicoterapia inicialmente, ver que no exista ninguna alteración que justifique esto, que esté bien sus niveles de hormonas tiroideas, que no exista anemia, que su función cardiovascular se encuentre normal, la parte pulmonar esté bien. Un entrenamiento muscular ayuda mucho. O sea, cuando hay fatiga crónica, el que retome una actividad física es de ayuda. Ellos van a sentir un poco de molestias al inicio, que se cansan mucho, pero hay que insistir en que lo hagan gradualmente y de esa manera se puede ir superando. En algunas ocasiones nos ayuda el magnesio, pero no está probado científicamente que esto sea un tratamiento. Por eso uno no puede extenderlo a todo mundo, a unos les funciona, a otros no. Exámenes o cómo diagnosticar esto también, doctor, ¿qué sería a realizar? Básicamente es un diagnóstico clínico con la utilización de pruebas de laboratorio para descartar otras enfermedades, como decía, otras enfermedades que puedan causar esta fatiga crónica. Perfecto, gracias, doctor. Es un gusto conversar con usted. Gracias también por siempre pues dar respuesta a todas estas preguntas y conocer un poquito más acerca de todas estas afecciones o enfermedades que pues los oyentes es necesario conocer, ¿no? Importante también que usted nos recuerde acerca de todo lo que ofrece el Omni Hospital, también de su mano, horarios, ubicación y todo esto importante para nuestros oyentes. Bueno, gracias por la invitación y siempre estamos prestos a colaborar con la actividad docente, educativa y a darle la mano a quien lo necesite. Recuerden que en el Omni Hospital honramos la vida. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Esto fue Salud Omni Hospital. Gracias al Omni Hospital conversamos con el doctor Luis Zurita, reumatólogo, acerca de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica. Hay que tener mucho en cuenta esto, ver aquellos síntomas y siempre, como lo decimos acá, prevenir antes que lamentar, siempre visitar a un especialista, un médico, para que pues chequee cómo está nuestra salud.